Hoy en este capítulo vamos a conocer cómo prevenir un fuego eléctrico en el hogar. Mi nombre es Juan José Pedreño, cabo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad Autónoma de Melilla. Bien, y hoy nos encontramos en la estación de carga del Parque Bombero para explicar un poquito los incidentes que ocurren con el fuego eléctrico en el hogar. ¿De acuerdo? Nos encontramos con un cuadro eléctrico, el cual dispone de una serie de elementos que son magnetotérmicos y diferenciales, que la función que tienen es protegernos en todo momento a nosotros y a nuestro hogar. ¿Qué ocurriría si nosotros las instalaciones no la tenemos acorde a normativa, en este caso el reglamento electrotécnico de baja tensión? Ocurriría que podríamos tener un incidente en nuestra vivienda y estos elementos, que son los que deben de protegernos, no actuarían como deben. Bien, yo voy a explicar un poquito la diferencia que hay en los elementos de este cuadro. Tendríamos un diferencial que nos protege a las personas y animales que podamos tener en el hogar de corriente indirecta, quiere decir un electrodoméstico que se deriva a tierra. Bien, pues este elemento saltará para protegernos. Si nosotros sufrimos una descarga eléctrica porque tocamos una línea de corriente y tierra, o el suelo en este caso de nuestra vivienda, o en una pared, también saltaría, con lo cual estaríamos protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros este elemento lo obviamos, podríamos sufrir un incidente en nuestra vivienda, un incidente grave, directo, de muerte. Después tenemos otros elementos que serían los interruptores magnetotérmicos. Como su nombre dice, magnetotérmicos, saltan por temperatura, ¿de acuerdo? Temperatura que se va elevando conforme nosotros vayamos cargando de corriente, ¿vale? Vayamos cargando de potencia con los elementos eléctricos o electrónicos que nosotros vayamos enchufando. Saber que, importantísimo, interruptor diferencial para protegernos, importantísimo para proteger las líneas, interruptor magnetotérmico. ¿Qué ocurriría si un interruptor magnetotérmico lo ponemos muy grande, con una capacidad de amperaje muy alta, por ejemplo 63 amperios, en una línea que soporta pues 10 amperios? Pues nosotros podemos sobrecargar esa línea, vamos enchufando 1, 2, 3, 4, 5 elementos, vamos sobrecargando la línea, tenemos un consumo elevado de 20, 30 amperios inclusive, y el magnetotérmico jamás saltará, porque no hemos alcanzado su temperatura, ni hemos alcanzado su capacidad de amperaje, que son 63 amperios. Entonces se quemaría la línea, porque un hilo de 1 o 1,5 no soportará jamás los 63 amperios que soporta el magnetotérmico. Un ejemplo de que una instalación es correcta y que nuestro diferencial está funcionando y nadie nos ha puenteado ese diferencial, porque claro, ocurre que muchas veces el diferencial, como la lavadora me da problemas, pues llamo a un amigo, ese amigo me toca la instalación eléctrica, me puentea ese diferencial y resulta de que lo tenemos anulado a pesar de lo que estamos viendo y pensamos que está funcionando y el diferencial se encuentra anulado. ¿Cómo vamos a comprobar que un diferencial está correcto? Bueno, pues tiene un botón de test que si nosotros pulsamos en él, tenemos aquí dos diferenciales, uno para alumbrado, otro para fuerza, vamos a pulsar este de aquí, ¿de acuerdo? Pulsamos en él y vemos que el diferencial salta, con lo cual quiere decir que está activo. Vamos a comprobar el segundo diferencial que nos ocupa en este cuadro. Veremos que la luz se va a apagar porque este es el diferencial que se ocupa del alumbrado. ¿Veis? Se ha encendido la emergencia y la luz se ha apagado, con lo cual es un diferencial que está realizando su función. ¿Cómo sabríamos nosotros que un magnetotérmico está trabajando como debe? Bueno, pues en caso de un cortocircuito, nuestro magnetotérmico tendría que protegernos, inclusive en caso de sobrecarga. Nosotros nos vamos a pensar que esta regleta que tenemos aquí debajo, que está conectada, cargada de elementos eléctricos, bien, pues lleva un rato funcionando y ahora veremos que uno de los magnetotérmicos, sin que yo haga ningún movimiento, saltará. Como veis, este interruptor magnetotérmico ha saltado. ¿Por qué? Por sobrecarga o cortocircuito, que no deja de ser intensidad infinita.
con lo cual es una sobrecarga. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos conseguido con esto? Proteger nuestra línea. Sabemos que si nuestra instalación está correcta, no tendremos fuego en nuestra vivienda por sobrecargas. ¿Qué ocurriría si nuestro interruptor magnetotérmico es muy superior a la línea? Bien, jamás saltará y tendremos un fuego en el lugar donde hay una sobrecarga y nuestro interruptor no nos va a proteger, con lo cual siempre tenemos que intentar tener los magnetotérmicos acordes a la línea. Precauciones que hemos de tener en nuestra vivienda sería, bueno, pues cuando tenemos que unir algún cable, pues intentar no realizarlo de forma directa ni con cinta aislante. Lo ideal sería con sus fichas de empalme y siempre deben de estar en zonas visibles, ¿vale? Aireada, ¿de acuerdo? Y si es posible, en cajas de empalme. Si es posible, en cajas de empalme. Vamos a intentar, pues, no hacer un prolongador con cinta aislante, que no sería lo más acorde. ¿Por qué? Porque al final es una resistencia y hay un sobrecalentamiento, porque esa resistencia se le ofrece al paso de la corriente y hay un sobrecalentamiento y podríamos tener un incidente. Bien, otra cosa que vamos a tener en cuenta en nuestra vivienda serían los enchufes. Bien, nosotros vamos a intentar no sobrecargar los enchufes. ¿Cómo podemos identificar que un enchufe soporta más carga que otra? Bien, en nuestra vivienda tenemos tres tipos de enchufes, digámoslo así. Los enchufes que tenemos en cocina, sobre todo el del horno, que es un enchufe con una línea bastante gruesa, 6 milímetros, ¿de acuerdo? 4 milímetros, una línea gruesa para soportar la corriente o la potencia que va a suministrar ese horno, bien, y nuestro magnetotérmico estará rondando los 20 amperios. Y unos enchufes que soportan solamente 10 amperios, que son los enchufes que nosotros denominamos en la jerga eléctrica, bueno, en el reglamento, se nombran como enchufes de alumbrado, ¿de acuerdo? Serían de 10 amperios. En un enchufe de 10 amperios, como tenemos una corriente muy bajita, pues no deberíamos de sobrecargarlo. ¿Cómo podemos identificarlo? Los enchufes de 10 amperios son dos tomas, que es fase y neutro en el caso de nuestra vivienda, a 230 voltios, ¿de acuerdo? Dos agujeritos y poco más, y son planitos. Los enchufes de fuerza de 16 amperios serían enchufes con los dos mismos agujeritos, pero a los lados tendríamos unas patitas, que esas patitas es la línea de tierra, ¿de acuerdo? Esos enchufes son de 16 amperios, con lo cual podemos sobrecargar un poquito más ese tipo de enchufe siempre y cuando esté acorde la línea que porta la corriente. En el supuesto que nos ocupa ahora es un interruptor magnetotérmico con un amperaje muy superior al amperaje que soportaría la línea a la que suministra corriente este interruptor magnetotérmico. Claro, ¿qué ocurriría cuando nosotros esa línea enchufamos una regleta, y sobre todo si es de mala calidad, y a esa regleta la vamos sobrecargando con muchos elementos eléctricos o electrónicos? Esa regleta iría cogiendo mucha temperatura, la línea de corriente iría cogiendo temperatura y el interruptor magnetotérmico no nos protegerá en ningún momento. ¿Qué ocurrirá? Que tendríamos un fuego. Es por ello que tenemos que tener la instalación de nuestra vivienda de forma correcta para que estemos siempre protegidos. Ahora veréis que esta regleta va a arder por sobrecarga y el interruptor magnetotérmico no nos va a proteger, aun estando enchufado. Bien, como podéis ver, tenemos un fuego eléctrico, el cual cogeríamos un extintor eléctrico para fuego eléctrico, ¿de acuerdo? Un extintor de CO2, lo cogemos de la base y nos vamos a la base de la llama y intentaremos extinguirlo con un chicletazo de la manija. Solamente con un golpe del extintor de CO2 he extinguido el fuego. Ahora que tendríamos que tener la precaución de cortar nuestro interruptor magnetotérmico para que la línea deje de tener corriente, porque si no seguiríamos sobrecalentando la línea y podríamos tener una reignición del fuego. Jamás levantaremos un interruptor magnetotérmico o un diferencial
que haya saltado por causas del fuego hasta que un instalador autorizado no haga la revisión de la vivienda. Como recomendación importante, pues como dijimos antes, mantener saneada nuestra instalación eléctrica lo mejor posible. Cuando tengamos un incidente o una avería, llamar a un instalador autorizado para que esa instalación siga siendo efectiva y segura, y por supuesto disponer de los elementos de extinción de incendios cercanos a este tipo de instalaciones, en este caso un extintor de CO2.